Hola, mi nombre es Freddy López, somos el grupo número 5 y en esta ocasión el tema que se nos ha asignado es la acidificación de los océanos. A continuación, mis compañeros se presentarán para después pasar a los objetivos planteados. Buenas noches, mi nombre es José Alejandro Rodríguez Torres, un gusto. Buenas noches, mi nombre es Avi Marcela Mesa, mucho gusto. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth León. Buenas noches, mi nombre es Samuel Cruz. Los objetivos para esta investigación son los siguientes. Número 1, definir cómo la acidificación afecta a los océanos, directamente a los corales y cómo ésta termina afectando al ser humano. Siguientemente tenemos identificar las razones por las cuales ocurre el blanqueamiento de los arrecifes coralinos y cómo podemos hacer para controlar o reducirlo. Y por último, determinar qué acciones han causado tanto daño hacia la vida marina y el ecosistema. Ahora paso el tiempo a una de mis compañeras, la cual empezará la exposición. Hola, yo soy Ana Romero y hoy voy a empezar definiendo qué es la acidificación. Bueno, la acidificación es un fenómeno por el cual los océanos cambian su pH y esto lo que hace es que produce un océano más ácido, lo que crea un desbalance en el ecosistema en general, ya que interrumpe varios ciclos naturales y contribuye al deterioro paulatino de la Tierra. Las causas principales de la acidificación, la más importante aquí es la sobreproducción del dióxido de carbono, ya que este es difícil de eliminar para el planeta comparado a la alta producción que actualmente se está dando. Este proceso, como sabemos, ya es un proceso natural y lento, sin embargo, nuestras mismas acciones humanas pues han aumentado las emisiones y esto ha creado un océano más ácido. Las riquezas del medio marino se ven seriamente amenazadas por muchas causas. La mayoría están relacionadas a las actividades humanas y al calentamiento global. Algunos de los factores que propician la acidificación de los océanos son, primero, tenemos la sobrepesca. Bueno, esto lo que produce es un impacto a los recursos marinos por la eliminación de los arrecifes, por la degradación de la biodiversidad. Todo esto pues crea un desequilibrio ecológico en lo que son las cadenas tróficas, las cuales afectan tanto directa como indirectamente a la destrucción del ambiente. Pues si seguimos consumiendo a este ritmo, el desbalance va a ser tal que no vamos a poder producir peces ni moluscos porque no va a haber suficiente vida en el agua. Luego tenemos lo que es la contaminación. Bueno, conocemos que tenemos diferentes tipos de contaminación que afectan al ecosistema. Un estudio recién publicado en la revista Marine Pollution Bulletin aborda la relación del plástico, las bacterias que lo circundan y la acidificación, ya que estos mostraron que después de 3 semanas sumergidos en el océano, pues la diversidad bacteriana en el plástico es 2 veces mayor que en las muestras recolectadas del agua del mar circundante. Y el problema es que en las áreas donde hay más bacterias, pues es más propenso a la producción innecesaria del dióxido de carbono y es aquí donde entra de nuevo la sobreproducción del dióxido de carbono en el agua. El tercer factor es la eutrofización y esta se refiere a la contribución en abundancia de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático. Y esto lo que produce es una propagación descontrolada de algas fitoplanctónicas. Y pues esta eutrofización tiene 2 causas directas que son, primero, la proliferación de algas y luego la falta de oxígeno. En el caso de la proliferación de algas, pues esto debido a la alta densidad y a la producción en la superficie marina, pues lo que crea es que bloquea la luz que debe entrar al agua para que las plantas puedan producir su fotosíntesis y se puedan desarrollar todos los procesos marinos. La falta de oxígeno, pues lo que va a hacer es que va a crear zonas muertas en los diferentes tipos de cuerpos de agua, ya que no va a haber suficiente movimiento en estas áreas para que la misma vegetación se siga produciendo. Por último, tenemos las cargas de nutrientes, que esto
es cuando se combina el aumento del CO2 que está en la atmósfera. Como sabemos, el 30% del CO2 en la atmósfera pues está ahorita en los océanos, y esto es un impacto positivo para la atmósfera porque reduce el calentamiento global, pero es un impacto negativo para lo que es el mar. A esto le sumamos la liberación del CO2 de la descomposición de la materia orgánica. Y todo esto pues lo que hace es que acelera la acidificación de las aguas marinas, especialmente en el área de la costa. Todos estos nutrientes pues aceleran el proceso de acidificación en los cuerpos del agua. Iniciamos esta parte con una pequeña interrogante de bastante peso, la cual es la siguiente. ¿Cómo afecta la acidificación a los océanos? Como sabemos, la acidificación de las aguas oceánicas perturba la fijación del carbonato de calcio. Esto lo que hace es que los esqueletos o armazones de las conchas que viven en los arrecifes y en los océanos tiendan a deteriorarse. Así que entonces, en base a esto, veremos cuáles son los principales impactos. Tenemos los siguientes. El aumento de la mortalidad de los crustáceos para la acuicultura. Los ecosistemas de arrecifes de coral están disminuyendo rápidamente debido tanto a las emisiones del CO2 como a la contaminación y diversos factores. La acuicultura afectada por aumento en la frecuencia y magnitud de tormentas e inundaciones. La acidificación se concentrará cerca de la superficie, donde reside la mayoría de los organismos calcificadores marinos y todos los corales tropicales, lo cual conllevaría a una crisis tanto alimentaria para las comunidades pesqueras como turística. Tenemos la sobreexplotación de los recursos, contaminación y pérdida de hábitats para millones de especies que viven en estos arrecifes. Y tenemos el aumento del número de zonas muertas en el océano, así como el aumento de la proliferación de microalgas tóxicas. Y por último, la alteración del pH oceánico tendrá efectos directos sobre la fisiología biológica de las especies que ahí habitan. Ahora, como mencionamos, de los lugares más afectados por la acidificación, tenemos los arrecifes de coral. Así que entonces, el blanqueamiento de los arrecifes de coral ocurre cuando estos pierden sus colores vibrantes y se quedan blancos. Muchos de nosotros podemos ver esas opciones y en esas diferentes documentales cómo de unos lugares súper hermosos, vibrantes de vida, pasan a completamente blanquecidos. El color de los corales se debe a una alga microscópica llamada zooxantelas, que viven dentro de los corales. Ellos mantienen una relación simbiótica. Tanto el coral como esta alga se ayudan mutuamente para sobrevivir ambas. Y al aumentar los niveles del CO2 y la temperatura del planeta, los corales son expuestos a bastante estrés, lo cual provoca el blanqueamiento. ¿Y qué sucede cuando se da el blanqueamiento de estos corales? Ok, cuando esto pasa, las algas empiezan a morir y ahí entonces los corales pierden su apoyo vital, pierden tanto sus nutrientes, lo cual afecta directamente a la población marina. Así que entonces las principales razones del blanqueamiento de los corales son las siguientes. Como mencionamos, son altamente vulnerables a los cambios. Y estos cambios que los afectan son el aumento de la temperatura del océano. Con solamente 1 centígrado que la temperatura del océano varíe, los corales empiezan a blanquearse. La contaminación tanto que es provocada en las ciudades como de las mismas costas, se va propagando a los arrecifes. La inundación con agua dulce, ya que el agua dulce lo que hace es que afecta y lleva a diferentes tipos de organismos a los océanos. La exposición excesiva a la luz solar y las mareas extremadamente bajas. Como un dato, actualmente los arrecifes coralinos se están deteriorando a un ritmo inimaginable como nunca antes. Se estima que alrededor del 75% de los arrecifes tropicales han sido expuestos a altas temperaturas que han sido capaces de provocar su blanqueamiento. Esto es bastante alarmante al ver estas cifras con estas estadísticas, ya que podemos notar cómo el impacto humano tiene gran alcance en estos sistemas de vida. Así que entonces, haremos esta otra pregunta. ¿Cómo afecta el blanqueamiento de los corales a la vida silvestre y a los humanos? Sí, a los humanos también nos afecta, no solamente en las especies que habitan en estos lugares. Como mencionamos, los arrecifes de coral son el sustento para millones de especies marinas. Ayudan tanto para que estas especies se alimenten, se reproduzcan y encuentren seguridad en estos lugares. Es de bien conocimiento de todos que las especies, al no poder adaptarse a su entorno, tienden a extinguirse, y las especies marinas no pueden adaptarse al blanqueamiento de los corales, ya que pierden su medio de subsistencia. Entonces, miles de especies
se han estado extinguiendo paulatinamente desde la revolución industrial a un ritmo inimaginable. Y los humanos, sin que nos vemos afectados, podemos pensar que los humanos no somos afectados por los blanqueamientos de los corales, pero sí lo somos en los siguientes aspectos. Millones de personas dependen de la pesca como medio de subsistencia. A los corales blanquearse, muchas especies se extinguen y pierden su cadena alimenticia. Entonces, la sobrepesca provoca descontrol y crisis en las comunidades que son dependientes de ellos. También, los arrecifes sirven como lugares de estudio, tanto para la ciencia como para la medicina. Y al perder estos lugares, se conlleva a un retroceso de lo que se está investigando ahora en día. ¿Y cómo podemos nosotros, los seres humanos, reducir el blanqueamiento en arrecifes coralinos? Podemos usar diferentes acciones, ya que esto es una responsabilidad de todos, no solo de pocos. Reduciendo los usos de los fertilizantes nocivos, usar medios de transporte ecológico, ya que nosotros al usar bastante nuestros automóviles o motocicletas, generamos bastante dióxido de carbono, lo cual conlleva a una acidificación masiva tanto del océano como aumenta el calentamiento global. A reducir las escorrentías de las aguas pluviales, las cuales dañan y llevan bastante suciedad y pocos nutrientes a los océanos, el ahorro de la energía en el hogar y el trabajo, todo esto conllevado al cambio climático, la concientización en la compra de peces en acuario, ya que muchas veces se compran peces que están en peligro de extinción y esto, en lugar de apoyar a las comunidades marítimas, afectan. Y el último y el más importante, la propaganda. Podemos preguntarnos por qué la propaganda es más importante que los anteriores. Una población concientizada del daño que se le está haciendo a los arrecifes de coral y cómo nosotros dependemos directamente de estos tomará acciones, tanto como las grandes empresas que vierten todos sus desechos al mar, como la población en general que desecha su basura en lugares poco adecuados y no cuida estos recursos. Como es de conocimiento de todos los hondureños, nuestro arrecife mesoamericano es bastante afectado debido a los desechos producidos tanto por Honduras y Guatemala que se vierten en la zona de Omoa. Toneladas y toneladas de basura cada año van a dar estas costas. La mayoría no son eliminadas de las costas. ¿Y dónde creen que van a parar? Exacto, a esos océanos, a los arrecifes, y eso va conllevando a una crisis climática. Una población que tenga el conocimiento de cómo podemos nosotros detener este cambio es una población que actúa, ya que mientras nosotros hablamos en este momento, cientos y cientos de kilómetros de arrecife de coral en todo el mundo están siendo afectados y sometidos a un estrés por el cambio climático y la acidificación. Un gran ejemplo de esto es la Gran Barrera de Coral de Australia, que es la más grande en todo el mundo. Se estima que 2/3 de toda la Gran Barrera de Coral ha sido ya sometida a blanqueamiento tanto en sus niveles más altos como en sus niveles iniciales por los factores anteriormente mencionados. Hola, buenas noches. Haré seguimiento a la exposición. A continuación, primero me voy a presentar. Mi nombre es Jordi Moncada y hablaré sobre las reacciones del dióxido de carbono y el ácido carbónico en los océanos. Las reacciones que se producen al incorporar el dióxido de carbono con el agua es bastante compleja. Su resultado final es en una forma simple se puede explicar de esta forma. El dióxido de carbono, el CO2, reacciona con el agua para dar ácido carbónico y al final nos queda H2CO3. Luego, una pequeña porción de este ácido se separa creando así iones de bicarbonato. Luego, en este proceso se libera lo que es un ion hidrógeno. Luego, en el siguiente proceso, una porción aún más pequeña de bicarbonato se disocia produciendo iones carbonato. Y aquí se libera la última hidrógeno, el último hidrógeno. Ok. También sabemos que la fuente principal de emisión de dióxido de carbono proviene de la quema de combustibles fósiles como lo son el carbón, petróleo y gas natural, y una parte muy reducida de la producción de cemento que utiliza caliza carbonato de calcio como materia prima, y de la quema de selvas tropicales, básicamente de los bosques, lo cual genera que el CO2 no sea limpiado y produzca el oxígeno, sino que este CO2 va a la atmósfera y en cierta medida
en mayor medida, mejor dicho, al océano y absorbido también por bosques. Okay. En cuanto a las tasas de absorción de dióxido de carbono derivado de combustibles fósiles, se acepta que un 40% permanece en la atmósfera y el resto es absorbido en partes iguales por la vegetación terrestre y por los océanos. Aún cuando la cantidad de dióxido de carbono absorbido por los océanos es muy grande, su concentración es muy baja, debido al inmenso volumen ocupado por el agua. Por lo tanto, la medición requiere métodos bien precisos y exactos para determinar una parte del gas absorbido en 1000 partes de agua. A continuación, hablaré sobre las variaciones registradas del pH. Ok. Hasta el momento, la disminución del pH registrado en el agua es de aproximadamente 0.1. Parece mínimo. No, un compañero anteriormente mencionó que es mínimo, pero esto, aunque no lo creamos, afecta. Y es un aumento de acidificación muy significativamente. Aunque ese 0.1 parece muy mínimo, pero la verdad afecta bastante. Ese 0.1, los científicos predicen que si sigue aumentando la emisión de dióxido de carbono, en 79 años la acidez del agua de los océanos aumentará en forma notable, hasta alcanzar un pH de 6.7. Esto indica que de ser base pasó a ácido y provocó lo que es la acidificación, como mencionamos. Okay. Con respecto a los valores de absorción del dióxido de carbono por el agua, debe advertirse que su concentración aumenta en las aguas más profundas. Esto quiere decir de que al momento de encontrarnos con lo que es las profundidades del océano, en este lugar el agua tiene una temperatura, tiene una disminución de temperatura. Esto indica que es más helada. Por lo tanto, al unirse lo que es el dióxido de carbono en este lugar, hay una concentración y esto indica de que su nivel de acidez aumenta a mayor nivel de profundidad. Luego, vamos a hablar sobre los peligros del aumento del ácido carbónico. Tenemos lo que es el aumento del ácido carbónico, resultó muy dañino para los organismos para los cuales la construcción de sus valvas, básicamente sus cascarones, valvas de carbonato de calcio, dependerá de la concentración de iones carbonato. Si sigue aumentando la emisión de dióxido de carbono en 79 años, como lo mencioné anteriormente. Okay. Si pueden observar allí en la fotografía, vemos como un caparazón ha perdido sus propiedades y se nota una disminución en su estructura, básicamente un desgaste. Entonces, ahora mencionaré lo que es el pH en los océanos. Empezaremos con algunos conceptos básicos de química. Podemos decir que el agua puede ser ácida, básica o neutra, esto en la medida del pH. Cuanto mayor sea el nivel de hidrógeno, más ácida será la solución. Esta característica se cuantifica en el pH, que se expresa en una escala de 0 a 14. Nos preguntaremos, ¿qué es el pH? Pues básicamente el pH es el potencial de hidrógeno. Este hace referencia a la cantidad de iones hidrógenos presentes en una sustancia y con ello a su nivel de acidez. Se mide en una escala logarítmica del siguiente modo. Un pH inferior a 7 es ácido, 1 de 7 es neutro y un pH por encima de 7 es básico. Un ejemplo de lo que es un ácido, podríamos decir que el limón tiene un pH ácido, bajo. El neutro podríamos decir que es el agua. Y el básico podemos decir que el alcohol. El alcohol tiene base, es básico. Entonces, tomada en su conjunto, la superficie de los océanos tiene una gama básica de pH que va de 8.0 a 8.3. Los organismos marinos han evolucionado en un medio marino con ese pH y, por esa razón, están particularmente adaptados a ese entorno. Los océanos cubren el 71% de la superficie planetaria y albergan el 50% de las especies conocidas. Y también hay un gran número de especies
que todavía no están descubiertas en las profundidades, que el humano no ha llegado hasta ese nivel. Entonces, jugando un papel fundamental, el océano, en el sustento de la vida en la Tierra, el océano constituye el principal regulador del clima, absorbiendo la mayor parte de la radiación solar y generando corrientes oceánicas que funcionan como una gran cinta transportadora que redistribuye la radiación solar entre las distintas regiones del globo, haciéndola habitable. La acidez del océano superficial ha aumentado un 30% desde la revolución industrial, como mencionó mi compañero Farid, disminuyendo su pH de 8.2 a 8.1. También lo mencioné que bajó de un 0.1%, se hizo más ácido, entonces es un cambio, como mencioné también, que parece mínimo, pero no lo es. Esto fue en las finales del siglo XX. Un ritmo 10 veces superior a cualquier evento de acidificación natural sucedido en el pasado. Al igual que con los otros gases en la atmósfera, el CO2 se mantiene mayormente en, entre comillas, equilibrio con respecto a la superficie de los océanos. Lo que quiere decir es que se mantiene una armonía entre la cantidad de CO2 en los océanos y la que se encuentra en la atmósfera. De hecho, debido a que la alta capacidad de absorción del CO2 propia de los océanos, hay aproximadamente 60 veces más CO2 en los océanos que en la atmósfera. Una parte positiva, podríamos decir, de esto es que la atmósfera tiene un 30% de CO2, menos de CO2, del que tendría si no fuera así. Y esto mitiga en cierta medida el ritmo y el impacto del cambio climático. Pero hay una parte negativa, como todo hay una parte negativa. Al entrar en contacto con el agua, el dióxido de carbono reacciona inmediatamente con esto y se transforma el ácido carbónico, que es el que ya expliqué cómo se forma y cómo se liberan los hidrógenos. También, de este modo, se produce un aumento de concentración de iones hidrógeno en el agua del mar y, por tanto, una disminución de su pH o aumento de acidez. Esto genera múltiples efectos en el medio marino. Por un lado, se ve menoscabada la función de sumideros de carbono de los océanos y la pérdida de importantes sumideros de CO2 a nivel marítimo. Okay. Es improbable que el pH de la superficie del océano abierto llegue a ser ácido en su totalidad, debido a que el agua de mar es amortiguada por las sales disueltas. El término acidificación se refiere al desplazamiento de pH hacia el borde ácido de la escala del pH, similar a la forma en que describimos lo que es el calentamiento. Por ejemplo, tenemos una sustancia la cual está a menos 20 centígrados y pasa a 0 centígrados. Lo que sucedió aquí es que pasó de una escala más abajo a una más arriba, pero en este caso sigue siendo, sigue estando congelada o helada, básicamente. Entonces, es un ejemplo de cómo podríamos decir la acidificación. Básicamente, es que se está haciendo más ácido el océano. Ok. A continuación, hablaré sobre lo que es el arrecife mesoamericano. El arrecife mesoamericano es el arrecife transfronterizo más grande del mundo y contiene el segundo arrecife de barrera más largo a nivel mundial. Abarca los países de México, Belice, Guatemala e incluso a Honduras. El índice de salud arrecifal, mejoró de 2.3 a 2.4, esto en general, durante la última década. No todos los corales son iguales. Algunas especies de coral crean la mayoría de sus estructuras de forma tridimensional. Son constructores y otros contribuyen menos, y estos son contribuidores. El arrecife ha sufrido blancamientos, como mencionó Farid, al menos 7 veces desde 1955. El blanqueamiento es una respuesta en la que el coral expulsa a sus simbiontes beneficiosos debido al estrés. El estrés puede ser debido a las altas temperaturas y la contaminación. El evento del blanqueamiento de 2015-2016 afectó moderadamente el sistema de arrecife mesoamericano.
con un 3% de corales totalmente blanqueados, un 18% parcialmente y un 22% pálidos. El 2016 fue mucho peor que el 2015, pero poca o ninguna mortalidad registrada. Orgullosamente, Honduras forma parte de este arrecife. Cada 10 de marzo se celebra orgullosamente el Día del Sistema Arrecificial Mesoamericano. Podemos decir también que los arrecifes de coral también son estabilizadores de las zonas costeras, resguardan aspectos de importancia ecológica y comercial y proporcionan alternativas de empleo e ingresos para las comunidades aledañas. Entonces, con esto concluyo. Y una recomendación, cuidemos nuestra arrecife y cuidemos toda la naturaleza en general, porque es muy importante para nuestra subsistencia y para vivir una vida plena. Entonces, dejo esa reflexión ahí. Ahora, para concluir, veremos un video que resumirá en sí lo que es la acidificación de los océanos. Se suele creer que solo los bosques absorben dióxido de carbono. Sin embargo, el océano también es un actor clave en este rol. El océano absorbe cada día 24 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Y en total ha absorbido el 30% de todo el dióxido de carbono que la humanidad ha generado desde la industrialización. El problema es que ese dióxido de carbono hace que el pH del océano disminuya y entonces este se vuelve más ácido. ¿Qué es la acidificación de los océanos y cuáles son sus consecuencias? El océano está en proceso de acidificación cuando el pH del agua de mar baja. Hasta la fecha, el pH promedio del océano ha caído de 8.2 a 8.1. Aunque parezca un cambio mínimo, la variación representa un aumento del 30% en la acidez de los océanos comparado a la época preindustrial. Con esta información, los científicos prevén que este pH podría llegar hasta 7.7 a finales de siglo, dado nuestro ritmo actual de emisiones de carbono. ¿Y qué causaría eso? Tomemos como ejemplo a los mejillones, el principal molusco comercializado de Chile. Como los mejillones dependen del carbonato cálcico para construir sus conchas y esqueletos, la acidez provocaría que el carbonato descienda. La secuela se manifestaría en el tamaño y apariencia de su concha, pero también en su composición nutricional. Algo parecido ocurre con los corales, los que empiezan a erosionarse por efecto de la acidez. Esto perjudica también la enorme diversidad marina que habita en los arrecifes. Por ejemplo, en la Gran Barrera de Arrecife en Australia, ya se ha demostrado que la calcificación de los corales ha disminuido un 13.3%. Esta es una disminución sin precedentes en los últimos 400 años y fue causada por la acidificación y el calentamiento del agua. Además, cuanto más ácida sea el agua, menor será la capacidad del océano de absorber el carbono. Esto exacerba las emisiones de carbono y el círculo vicioso del calentamiento global continúa. Bueno, con esto hemos concluido con nuestra investigación sobre la acidificación de los océanos y damos gracias a todos por su atención.